Biblias en Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49 y versículo 10. Génesis capítulo 49 y versículo 10. Génesis capítulo 49 y versículo 10, dice así la palabra del Señor: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y bueno, en este texto, amados hermanos, en este capítulo, Jacob llama a sus hijos, él está a punto de morir, y él les habla a ellos, les profetiza cosas acerca del futuro, acerca de ellos como tribus. Y hay dos que se destacan en esto, ¿verdad? El versículo 10, vemos acerca de Judá. Dice, no será quitado el cetro de Judá. El cetro es como un bastón que se usaba y era simbólico del poder. Y ni el legislador. Legislador es una persona que promulga leyes, o un grupo, ¿verdad?, de personas que promulgan leyes. Por eso a la Asamblea Legislativa aquí en Puerto Rico le decimos legisladores a los que están allí, porque ellos se ocupan de redactar leyes y aprobarlas, ¿verdad? Entonces, legislador. Ahora, no será quitado el cetro de Judá, es decir, el liderazgo. Hay otro que llama la atención aquí, y es en el versículo 22. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos o sus hijos, los hijos de esa rama, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asetearon o le lanzaron flechas y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor de la roca de Israel. Entonces vemos que aquí se destacan dos de los hijos de Jacob. Vemos destacado Judá, y sabemos que más adelante Judá va a ser la tribu más grande, más numerosa, y sabemos que cuando el reino de Israel se divida, uno de ellos va a ser llamado Judá, que no era solo la tribu de Judá, aunque era la tribu más numerosa, pero incluía a Benjamín, incluía a los sacerdotes y los levitas, e incluía a Simeón, de acuerdo a la mayoría de los mapas que vemos en nuestras Biblias, ¿verdad? Entonces, nos dice Jacob que Simeón iba a ser esparcido por las tribus de Israel, ¿verdad? Simeón y Leví. Entonces vemos que Simeón estaba esparcido dentro de la tribu de Judá. Ahora, amados hermanos, en el versículo 10, el tema que quisiera hablar estos domingos, con la ayuda del Señor, es acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es una asamblea cristiana? Según las Escrituras, ¿verdad? Porque hay mucha falta de enseñanza acerca de qué es lo que constituye una iglesia local y qué es lo que nos dice la palabra acerca de eso. Ahora, el primer estudio que quisiera compartir con vosotros es la iglesia cristiana en la profecía, ¿verdad? En la profecía, aquí vemos que Jacob, como profeta, él profetiza unos eventos que han de ocurrir acerca de sus hijos. Y obviamente esos eventos tienen consecuencias para nosotros hoy día. Entonces, vamos ahí, vemos la profecía de Jacob, ya leímos, ¿verdad? Él dice que no será quitado el cetro y ni el legislador hasta que venga Silo, ¿verdad? Entonces yo quisiera hablar primeramente del lugar. Después, cuando Israel iba a llegar a la tierra prometida, Dios le dio instrucciones a los hijos de Israel, ¿verdad? Sabemos que después de esto José sigue viviendo en Egipto, José muere, se levanta un faraón que no conoce a José y empieza a tener miedo de los hijos de Israel, el pueblo de Dios, y empieza a oprimirlos. Después Dios los redime por medio de la sangre del Cordero Pascual. Ellos salen, y en esa peregrinación, justo antes de que ellos llegaran a la tierra prometida, Dios les da instrucciones a ellos que no se juntaran con la gente ¿verdad? de esos lugares, ni que adoraran sus dioses, ni sus ídolos, y que cuando entrasen a la tierra, ellos destruyesen esos ídolos para que no se contaminaran con la idolatría y adoraran solo al único Dios verdadero.
Entonces, amados hermanos, vamos a leer en Deuteronomio capítulo 12 y versículo 1. Deuteronomio capítulo 12 y versículo 1. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Entonces vamos a Deuteronomio capítulo 12 y versículo 1. Al principio de la Biblia, casi al principio de la Biblia, Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 12 y versículo 1. Vamos a leer del 1 al 5. Deuteronomio 12 del 1 al 5. Deuteronomio significa segunda ley, ¿verdad? Aquí Moisés, varón de Dios, profeta de Dios, rey sobre Israel, él les da instrucciones, les recuerda la historia de redención y les recuerda la ley y los estatutos de Dios. Vamos a Deuteronomio 12 y versículo 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis, es decir, los arrancarás su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Entonces vemos que una vez, después de las profecías de Jacob, el pueblo está ahí para, ¿verdad?, entrar a la tierra. Dios le dice, ustedes no van a ser idólatras, ustedes van a destruir todo lo que os saque del enfoque hacia el único Dios verdadero. Y también Dios, Jehová Dios, va a escoger un lugar donde Él va a poner allí su nombre, amados hermanos. Y cuando nosotros nos congregamos como iglesia local, nosotros lo estamos haciendo en el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, allí en el pueblo de Israel, Él escogió un lugar. Hay 4 cosas que leemos en este pasaje, ¿verdad? Número 1, que escogería un lugar en la tierra donde pondría su nombre. Número 2, escogería un lugar, perdón. Número 2 es que donde pondría su nombre, en donde moraría con su pueblo, ¿verdad? Ahí lo vemos. Y para su habitación, ¿verdad? Él iba a morar allí con su pueblo. Y número 4, donde debería acudir su pueblo a reunirse con él, a tener comunión con él, a recibir instrucciones de parte de él. Entonces, un tiempo después, ¿verdad? Quizás como unos siglos después, no tanto, son 200 años creo que después de la muerte de José, que los hijos de Israel salieron. Un tiempo después, no mucho tiempo después, cuando el pueblo ya se asentaba en la tierra, dice, toda la congregación de Israel se reunió en Silo. Esto lo vemos, vamos a Josué capítulo 18 y versículo 1. Josué es el libro que va después de Deuteronomio, justo después. Josué capítulo 18 y versículo 1. Josué capítulo 18 y versículo 1. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Allí fue el lugar donde Dios puso su nombre. Allí fue el lugar donde Dios puso su morada y su habitación, como Él lo había dicho en Deuteronomio, ¿verdad? Y allí es donde el pueblo se iba a reunir a Él, ¿verdad? Entonces vemos eso, amados hermanos. Aquí vemos un cumplimiento parcial, ¿verdad? No solo porque allí en Génesis capítulo 49 dice que no solo es un lugar, sino a una persona que se llama Silo, ¿verdad? A una persona. Entonces vemos que hay un lugar que se llama Silo y allí ellos pusieron el lugar
erigieron el tabernáculo donde Dios puso su nombre y allí se iban a recordar, iban a reunir con él. Ahora, leímos, ¿verdad? En Génesis leímos que hasta que llegue Silo y a él se reunían los pueblos. Entonces ahí el él significa no solo un lugar, pero significa más que un lugar, significa una persona, ¿verdad? Entonces vamos, pero ¿qué ocurrió con ese lugar? Vamos a leer en Jeremías capítulo 7 y versículo 12. Jeremías capítulo 7 y versículo 12. Jeremías capítulo 7 y versículo 12. Palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo, es el versículo 1, voy a buscar el 12. Andad ahora a mi lugar en Silo. Fíjese que Dios lo llama a su lugar. Era el lugar donde él había puesto su nombre, de acuerdo a lo que leímos, ¿verdad? Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Entonces, ¿qué pasó en Silo? Antes de que se establecieran los reinos, los reyes en Israel, allí en Silo estaba el tabernáculo de reunión, ahí estaban los sacerdotes. Allí, si leímos más adelante, en 1 de Samuel capítulo 1, vamos a ver que allí estaban reunidos Elí, el sacerdote, con sus hijos, Ofni y Finés, y ellos actuaban allí, ¿verdad?, como intermediarios, mediadores, sacerdotes ante Dios y el pueblo. Entonces, ¿qué pasó allí, verdad? Aquí en Jeremías Dios les está recordando a los hijos de Israel, porque esto es muchos años después, que ahí ocurrió un grave pecado y por esa causa Dios quitó su nombre de allí, ¿verdad? Vamos a ver en este versículo que acabamos de leer en Jeremías, vemos dos cosas. Silo es el lugar donde Dios puso su nombre, pero más tarde Dios supo este lugar a causa de la maldad que fue tolerada allí. Fue una maldad tolerada, ¿verdad? Por Elí. Él toleraba las maldades de sus hijos, Ofni y Finés, ¿verdad? Vamos a 1 de Samuel capítulo 1, primer libro de Samuel capítulo 1 y versículo 1. Primer libro de Samuel capítulo 1 y versículo 1. Bueno, vamos al versículo 3. Versículo 3. Primero de Samuel es después de Ruth, después de Jueces, después Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel. Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel. Capítulo 1 y versículo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 1 y versículo 3. Vamos a leerlo. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar. Se refiere a Elcana. Y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. ¿Verdad? Entonces vemos que ahí se encontraban. Vamos a leer más adelante en este mismo capítulo el versículo 24. Esto después que Ana, aquella mujer que oró tan fervientemente para que el Señor le diera un hijo varón, ella va y lo regresa allí a Silo para entregar el niño a Elí, el sacerdote. Versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo acá a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, que el Señor ahí todavía tenía su lugar, el tabernáculo estaba allí, y allí fue que iban a encontrarse con Dios, ¿verdad?, el pueblo de Dios. Entonces, pero fue desechado, como leímos ahí en Jeremías, por el pecado de los hijos de Elí. Vamos a 1 de Samuel capítulo 4, un poquito más adelante. Desechado por Dios por causa del pecado, ¿verdad? Vamos a 1 de Samuel, capítulo 4, perdón, y versículo 1. Bueno, vamos al versículo 12. Para hacer un resumen del versículo 1, nosotros vemos, amados hermanos,
de los versículos 1 al 11, nosotros lo que vemos es que hubo una guerra con los filisteos y los judíos los israelitas sacaron el arca del pacto, es decir, donde estaban los 10 mandamientos, en los querubines, la tapa, ¿verdad? Todo eso, lo sacaron como un amuleto para echar para atrás el ataque de los filisteos. Y entonces vamos al versículo 12. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo lugar, el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Ahora, sabemos que quería un poquito ver, sigamos adelante. Versículo 13, versículo 14. Cuando Elí oyó el estruendo de los gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que ya no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finees, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finees, que estaba encinta, cerca del alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Ahora, vamos también al capítulo 2 para ver el trasfondo un poquito. Capítulo 2 y versículo 22. Capítulo 2 y versículo 22. Ahí vemos nosotros el carácter de los hijos de Elí. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Aquí vemos el carácter de los hijos de Elí, ¿verdad? Ofni y Finees. Ahí en el capítulo 4 leímos que ellos fueron muertos también durante la batalla. El padre de ellos los había enviado con el arca, de nuevo como si fuera un amuleto de buena suerte, a ver si eso los iba a sacar de apuros, pero no fue así. Dios no puede ser burlado, como dice Gálatas: aquello que el hombre sembrare, eso cosechará. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Entonces, no importa cuán religiosos nos pongamos, allí había un pecado sin confesar en el caso de estos hombres, ¿verdad? No hacían caso de lo que Dios decía. Entonces, vemos eso, amados hermanos. Por los hijos de Elí, pero los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eso nos dice también Samuel. Los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y eran sacerdotes, no tenían conocimiento de Jehová. Dios no iba a tolerar eso mucho tiempo, ¿verdad? Como dice el Salmo:
Dijo Dios, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, ¿verdad? Lo desechó. Él salió de allí, ¿verdad? Tampoco hay que esperar que Dios se manifieste en lugares donde prevalecen, ¿verdad? Cosas impías, ¿verdad? El testimonio se había manchado y Dios salió de allí, ¿verdad? De Silo. El arca fue llevada después, más tiempo después, a Jerusalén. Eso lo leemos en 2 Samuel capítulo 2. Y en esta ciudad Dios escogió poner su nombre en Jerusalén. Eso es más adelante. No voy a tomar el tiempo para leerlo porque me tomaría mucho tiempo, pero ustedes lo pueden buscar en 2 Samuel capítulo 6. Ahora, cuando los israelitas, si seguimos leyendo esta historia en 1 Samuel, sabemos que los filisteos pusieron el arca de Jehová, la pusieron en el templo de Dagón, un ídolo, una estatua que ellos tenían. Y vieron que Dagón se inclinaba, se caía y se inclinaba ante el arca de Jehová. Después empezaron a salir hemorroides a los pueblos, a los filisteos. Y el arca la movieron de Cron, la movieron a Gat, la movieron a diferentes ciudades de los filisteos. Y los filisteos se estaban enfermando y estaban teniendo plagas. Porque el arca de Dios estaba allí en medio de los impíos. Y fue llevado. Y los filisteos, para que no muriesen, dijo, vamos a enviar el arca para Israel. Y ellos pusieron el arca en un carro nuevo, una carreta nueva, ¿verdad? Con 2 vacas y la mandaron a Israel. Los israelitas encontraron un camino a Israel, ¿verdad? Y cuando llegó el arca, la pusieron sobre una peña en Bet-Semes, ¿verdad? En Bet-Semes. Y los filisteos habían mandado una cajita con cosas, con ratones de oro y con oro. Y allí en Bet-Semes se quedó. Y los filisteos, cuando vieron que los levitas agarraron el arca, se regresaron a su tierra. Ya está lejos de nosotros. Ya está en posesión de los que lo deben tener. Sin embargo, los habitantes de Bet-Semes abrieron la tapa y empezaron a mirar el arca adentro y murieron, creo que 50,000 personas, ¿verdad? Después de eso. ¿Por qué? Porque las instrucciones de Dios era que no se podía mirar adentro de ahí, nadie podía mirar adentro de ahí. Entonces estoy dando el trasfondo histórico para que ustedes conozcan el contexto, ¿verdad? Porque si leemos todos esos textos ahora, nos va a tomar todo el tiempo. Pero entonces, y no voy a poder terminar la lección. Entonces, ¿qué hicieron? Mucho tiempo después, cuando el rey David quiso traer el arca, usó el mismo método de los filisteos, ¿verdad? Pusieron el arca en un carro nuevo, y cuando el carro nuevo iba, se tambaleaba, ¿verdad? Los bueyes iban al frente y se tambaleaba, y un hombre que se llamaba Usa, para que no se cayera el arca, puso su mano, extendió su mano y tocó el arca y cayó muerto inmediatamente, porque Jehová Dios es santo, y delante de él no puede haber ninguna persona que no sea cubierta con la sangre de Cristo. Hay que entender que los sacrificios del Antiguo Testamento cubrían el pecado por un tiempo, ¿verdad? Y aún en esta dispensación de la gracia que vivimos, la gracia siempre ha existido, desde Génesis, ¿verdad? Dios mostró su gracia cuando cubrió la desnudez de Adán y Eva, pero en esta dispensación, ¿verdad? Donde ha sido manifestada la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, aún así podemos tener consecuencias, ¿verdad? Por pecado. Ahora, amados hermanos, hay una lección bien importante ahí. En 2 Samuel capítulo 6 nosotros leemos que ellos pusieron el arca en un carro nuevo. Hay que tener cuidado con los carros nuevos. Dios había dicho que los coatitas, hijos de Leví, eran los que iban a cargar el arca cuando el arca iba a ser transportada. Leví, de donde salen los sacerdotes Aarón y sus hijos, de donde salen los meraritas, salen sus 3 hijos, Merari, Coat y Gersón, tenían diferentes oficios en cuanto al manejo del arca de Dios y del tabernáculo. Y a los coatitas, los hijos de Coat, les tocaba cargar el arca en sus hombros con unos palos, ¿verdad? Unos palos que estaban rodeados de metal. Y amados hermanos, ellos por no leer la palabra de Dios, hubo mortandad, hubo consecuencias. Amados hermanos, tristemente en las iglesias se introducen muchos carros nuevos, ¿verdad? Muchas ideas nuevas, muchos métodos nuevos. Ya la predicación no es suficiente, ya la palabra de Dios no es suficiente. Hay que traer otras cosas, como me dijeron unos jóvenes hace poco que me hicieron unas preguntas. Pero hay que traer al mundo a la iglesia. ¿Usando qué? Carros nuevos, usando lo que el mundo quiere escuchar.
acariciando sus oídos, satisfaciendo sus necesidades de entretenimiento. Pero Dios no quiere carros nuevos. Dios había dicho, en mi palabra, solo los coatitas van a levantar. Hay un orden. Dios es Dios de orden. Que el Señor nos cuide de traer carros nuevos a la iglesia, ¿verdad? Métodos nuevos. El apóstol Pablo dijo que las personas van a ser salvas por medio de la locura de la predicación. Que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Que Dios es un Dios de orden, que todo se haga decentemente y en orden. Así lo dice la palabra de Dios. Hay personas que quieren traer los espectáculos del mundo, carros nuevos, para atraer a las personas. Pero, amados hermanos, si el Espíritu de Dios no atrajere a los pecadores a Cristo, dijo Cristo, si yo fuese levantado a traer a todos los hombres a mí. No es si cantan bonito, no es si es un buen predicador. ¿Qué quieren los hombres? Cristo. Y nosotros tenemos que predicar a Cristo y Cristo resucitado. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que enseñar los principios y los preceptos y los principios de la palabra de Dios. Vivimos en un mundo que quiere entretenimiento 24/7. En su casa quieren ser entretenidos. En la escuela quieren ser entretenidos. En el carro quieren ser entretenidos. ¿Cuántas personas yo le paso por el lado y están en el celular mientras manejan? Qué peligro tan grande, ¿verdad? Porque ni siquiera pueden estar en una luz roja sin estar 5 minutos en el celular. Y venimos a la iglesia y queremos ser entretenidos también en la iglesia. A la iglesia venimos a adorar al único Dios verdadero. En la iglesia venimos a exaltar el nombre de Cristo. A la iglesia venimos a proclamar su nombre. No venimos a satisfacer los deseos sensuales de la carne. Y tenemos que tener cuidado con las carretas nuevas. Esto es una lección que podemos aprender de los carros nuevos, ¿verdad? Los carros nuevos. Y eso fue lo que pasó. Trajeron el arca a un carro nuevo. Después leyeron la palabra de Dios, la leyeron. Y mientras leían la palabra de Dios, amados hermanos, se dieron cuenta, hay que llamar a los hijos de Coat para que ellos lleven el arca y no haya consecuencias, amados hermanos. Ahora, yo no estoy diciendo que porque fallemos, ahora mismo voy a caer muerto aquí. Solo Dios sabe, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que perdemos bendición de parte del Señor. Perdemos impacto de parte del Señor. Amados hermanos, lo que las almas quieren allá afuera es la palabra de Dios. Es lo que necesitan. Es lo que necesitan. No necesitan conciertos, ¿verdad? No necesitan dramas. No, necesitan la pura y no adulterada palabra de Dios. Para que Dios, a través de su Espíritu, los haga renacer y crean en la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, recordamos eso, ¿verdad? Solo cuando la obediencia al mandamiento de Dios y cuando buscaron ellos a Jehová, según sus ordenanzas, hubo gozo, ¿verdad? Leemos que cuando el arca llegó a Jerusalén hubo gozo y todos se gozaron, amados hermanos. Y hay gozo, hay alegría cuando seguimos la voluntad de Dios y cuando seguimos sus preceptos y lo que Él dice, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante el tema que estamos haciendo, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a usar el orden de la iglesia correcto, el más efectivo, el que Dios ha prescrito en su palabra, entonces nosotros podemos tener un impacto mayor en nuestras vidas, pero también en aquellos que por la gracia de Dios, con aquellos que por la gracia de Dios nos podamos poner en contacto y ayudar, ¿verdad, amados hermanos? Entonces, ahora, ya hablé del lugar, ¿verdad? Queda establecido que Dios llegó a ese lugar, ¿verdad? También queda establecido, amados hermanos, la persona. Vamos a hablar sobre la persona. Vamos a hablar sobre la persona. Vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9 y versículo 6. Isaías capítulo 9 y versículo 6. Capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Vamos a hablar de la persona. Hablamos del lugar donde Dios había puesto su nombre y donde Dios hablaba con su pueblo. Y allí habitaba también. Era el lugar de su morada en medio de su pueblo. Ahora vamos a hablar de la persona. Isaías 9:6, un texto muy conocido por todos. Porque un niño nos es dado, hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado o el primer lugar, que es lo que significa principado,
sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y quisiera hablar de ese nombre, príncipe de paz. La palabra silo, ahí en Génesis capítulo 49, versículo 10, leímos que no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador, hasta que llegue Silo, y a él se reunirán los pueblos, a él se congregarán los pueblos. Y amados hermanos, Silo significa pacificador o portador de la paz. Es lo que significa Silo. Y ahí vemos, ¿verdad? La persona, es el significado de ese nombre Silo. Y vemos que príncipe de paz es nuestro Señor Jesucristo. Es el niño que nació allí en Belén de Judea. Y también es un hijo fue dado, ¿verdad? El hijo eterno de Dios. Él nació siendo hijo de Dios. Entonces, amados hermanos, aquí nos habla, ¿verdad? Y no solamente es aquel que es portador de la paz o pacificador, pero es aquel es el que es nuestra paz, ¿verdad? Vamos a Colosenses capítulo 1 y versículo 2. La epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 2. Epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 2. Versículo 20, perdón. 20, no es 2. Versículo 20. Sí. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces Colosenses nos dice que aprendemos sobre la persona de Cristo. Él es el príncipe de paz. Silo significa príncipe de paz. Significa pacificador o portador de la paz. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, dijo el profeta Isaías, es príncipe de paz. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo salió de la tribu de Judá, ¿verdad? No saldrá de Israel, no, siempre habrá en Judá, en la tribu de Judá, el que lleva el cetro, ¿verdad? Los reyes todos salieron, los reyes legítimos del pueblo de Dios, todos salieron de David, hijo de la tribu de Judá. Y Jesús salió de Judá, lo leemos allí, ¿verdad? En Mateo capítulo 1, que nos da su ascendencia, ¿verdad? Su genealogía. Vemos eso, amados hermanos. Entonces allí se cumple más cabalmente esta profecía de Jacob, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos, ¿verdad? Esa persona saldría de la tribu de Judá, como salió el Señor Jesucristo. Y, amados hermanos, él es no solamente, él también es la persona, ¿verdad? Como leímos, Silo, la persona. En la profecía de Jacob nos dice que vendrá Silo, nos dice que es una persona, y nos dice también que es el señalado como el centro. A él se congregarán los pueblos. Amado hermano, dice los pueblos, no dice el pueblo. El pueblo de Israel era un pueblo, pero dice los pueblos de toda linaje, de toda sangre, de toda nación, se reunirán a él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De todas las naciones, de todos los linajes de la tierra, de todos los pueblos, se van a reunir a él. Amados hermanos, eso es lo que nosotros aprendemos, ¿verdad? En el libro de Mateo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. He aquí yo estoy en medio de ellos. En medio de su pueblo. Aquí vemos puertorriqueños, ¿verdad? Pero allí, si usted va aquí al oeste de aquí, está la República Dominicana. Y ahí hay personas reunidas en su nombre. Y no son puertorriqueños, son otro pueblo. Y si usted va y cruza la frontera con Haití, usted va a ver allí hermanos congregados, reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. Y ellos son otro pueblo. Y si usted va más adelante, va a ver a Cuba. Y en Cuba hay hermanos reuniéndose en el nombre del Señor Jesucristo. Y están allí y son otro pueblo. Y si usted va al sur de Cuba, va a ver a Jamaica. Y allí hay hermanos reuniéndose de otro idioma, ya no hablando español. Y reuniéndose en inglés, pero son otro pueblo, reunidos en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted va de Jamaica hacia allá, y se va a encontrar con México. Y en México hay hermanos reunidos, y así en todo el mundo, amados, de todos los pueblos, lengua, linaje y nación. Dios tiene un pueblo, amados hermanos, a Él, ahí se cumple la palabra del Señor. A Él se congregarán los pueblos, de toda lengua y linaje y nación. Nos ha hecho sacerdotes, reyes y sacerdotes, de toda lengua, linaje y nación. Amados hermanos,
Entonces vemos esa promesa cumplida. Entonces vemos la iglesia en la profecía. Amados hermanos, también habrá un cumplimiento, es un cumplimiento más allá, ¿verdad? Cuando Cristo establezca su reino aquí en la tierra, a Él se congregarán los pueblos también. Y amados hermanos, aquí ya están congregados. Eso es algo que se ha cumplido y hay un cumplimiento posterior, ¿verdad? El cumplimiento del tiempo. Y también Él dijo, hasta que venga Silo. Hay un cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Hay un cumplimiento del tiempo en esto también. Vamos a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14 y versículo 64. Marcos 14, 64. Marcos 14, 64 dice, habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Estos son los fariseos y los sacerdotes y todos los líderes de Israel. Condenaron a muerte a Cristo. Pero había un problema. Ellos condenaron a muerte a Cristo. Pero había un gran problema. ¿Verdad? Vamos a Juan capítulo 19. A Juan capítulo 18, perdón. Y versículo 31. Juan 18, 31. Juan 18, 31. Dice así, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. No nos está permitido, no tenían la autoridad. No saldrá el cetro de Israel ni legislador hasta que venga Silo. Hasta que venga Silo. ¿Verdad? No tenían la autoridad. No la tenían. Silo vino. El príncipe de paz vino, no tenían autoridad. Y solo la pena de muerte la podían ejercer los romanos que tenían la autoridad. Y vamos a Juan capítulo 19, versículo 7. Juan capítulo 19 y versículo 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces, amados hermanos, ellos querían ejecutar, pero no tenían la autoridad. El cetro había sido quitado de ellos. No será quitado hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Amados hermanos, entonces recordemos esto, ¿verdad? En este estudio, la iglesia profetizada, ¿verdad? La podemos ver en las profecías. Vemos el lugar, Silo, y vemos la persona, ¿verdad? Y esto que nos ayuda a nosotros a entender, ¿verdad? Que dentro de la palabra podemos ver estas profecías cumpliéndose y cómo nosotros vamos a seguir estudiando este tema para saber, ¿verdad? Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, baluarte y columna de la verdad. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, porque nos enseña, nos redarguye, Padre. Ayúdanos, Padre, a atesorarla en nuestros corazones, a memorizarla. Ayúdanos a entender, Padre. Todos nosotros necesitamos la ayuda de lo alto para comprender, porque lo que es de Dios ha de entenderse espiritualmente. Padre, te damos gracias y pedimos tu misericordia. Gracias, Padre, también porque ya has mostrado tu misericordia en dándonos paz con Dios. Él es nuestra paz. Y así, Padre, pedimos que tengamos la paz. Mi paz os doy, ¿verdad? La que Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Así mientras caminamos con el Señor, Padre, que mientras leemos tu palabra y rumiamos tu palabra y la pensamos, Padre, y la hablamos caminando por el camino, y la tenemos como frontales entre nuestros ojos, Padre, que nosotros podamos, de nuestro corazón pueda fluir alabanza para el Señor Jesucristo. Y así, Padre, te pedimos tu ayuda el resto de la semana, te pedimos por aquellos que están enfermos,
Padre, oramos por la obra aquí, oramos por la propagación del Evangelio y tantos hermanos alrededor del país, Padre, que se esfuerzan. Ayúdanos nosotros, Padre, a estar preparados para toda buena obra. Y así, Padre, pedimos tu ayuda también, misericordia, camina a nuestros hogares. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.